Muchos recordamos una de las promesas de Miguel Polo Polo si llegara a ser presidente de Colombia. Vamos a privatizar la educación. O sea, yo de presidente privatizo la educación sin mente. Los jóvenes de Colombia no van a ser más esclavos de la universidad pública. Pero ¿por qué una propuesta de estas es inviable? Empecemos porque una institución educativa privada, en pocas palabras, es una empresa y se sostiene gracias a la financiación 100% de los padres de los alumnos. En Colombia, actualmente el 81% de los centros educativos son públicos y solo un 18,9% son privados. Privatizar la educación significaría que ese 81% de instituciones públicas pasarían a tener dueños privados y las matrículas deberían ser pagadas por los padres de familia, y si fuese el Estado quien tendría que pagar estas matrículas, entonces estaríamos hablando de educación pública, no privada, y volveríamos a tener el problema actual de la educación en el país, la desfinanciación de la educación. Así que la propuesta de Polo Polo no tiene mucho sentido, pero sí llega a tomarlo cuando nos damos cuenta que una de las razones por las que se preocupan por la educación es por las ideologías, no necesariamente por brindar mejores condiciones educativas. Porque hoy la juventud colombiana es esclava de la universidad pública. El pobre solo le toca conformarse con entrar a una universidad pública, no puede soñar con entrar a una universidad privada. Este proyecto de no al adoctrinamiento exige un límite a la libertad de cátedra. Usted puede enseñar una afiliación política con la autorización de los padres y con la obligatoriedad de que no solamente va a enseñar una doctrina política, sino que dará espacio en su clase para que todas las vertientes políticas puedan ser explicadas y entendidas por los estudiantes. El bono escolar es que el Estado, en vez de usar la plata para pagar una educación pública, le permita al ciudadano, al padre de familia, a esa madre de familia que nos está viendo, decidir sobre si quiere que su hijo vaya a la educación privada o vaya a la educación pública. Privada, pagada por el Estado, con una condición, y es que el colegio esté por encima de los resultados del colegio público en el que estaba y por encima de los resultados de la media de los colegios públicos que hay en Colombia. Y es que desde septiembre de 2022, el Centro Democrático en cabeza de Paloma Valencia han traído la propuesta del bono escolar. Tengamos en cuenta que bajo las mismas palabras de la senadora, la educación privada ha de estar por encima de la pública. Esto deja en evidencia que durante sus gobiernos no es que hayan hecho mucho por la educación y ahora su solución es dejarla de lado y mejor usar el dinero de la educación pública para entregárselo a los privados. Pero el país lleva años viendo cómo los gobernantes se llevan los recursos de los niños. Ahora preguntamos, ¿será que en las zonas rurales hay instituciones privadas? ¿No que este proyecto beneficiaría a los más vulnerables? ¿No sería mejor equipar las instituciones públicas en las veredas y dejar de meter a 50 estudiantes en un solo salón en vez de entregarle recursos públicos a instituciones privadas que no alcanzarían a cubrir el total de las poblaciones rurales y vulnerables, que es lo que supuestamente buscan? En las imágenes se ve cómo los niños hacen fila para recibir en sus manos una porción de plátano y una mínima porción de pollo. ¿Será que no le hace falta este dinero a las escuelas rurales? Pero la propuesta volvió a revivir. De hecho, ya el presidente Petro se había pronunciado. Llámenlo como es: privatización de la educación en Colombia. Lo que se necesita no son bonos escolares para dejar la infraestructura educativa pública desocupada y concesionada. Lo que se necesita es fortalecer la educación pública de calidad y gratuita. Ante la polémica, FECODE anunció un paro y Polo Polo se refirió al hecho. FECODE anuncia paro porque no les gusta el proyecto de bono escolar que presentó Paloma Valencia y yo, un proyecto en donde le damos la posibilidad a los padres de familia de estratos 1 y 2 de elegir en qué institución educativa matricular a sus hijos, sin importar si esta es pública o privada. El bono tendrá un valor que cubrirá la educación del niño o adolescente y ya estos no estarán obligados sí o sí a estudiar en una institución pública, sino que su abanico de opciones aumentará a los privados. El debate pasó su primera vuelta y va para su segunda, pero los de FECODE, que solo piensan en su bienestar y beneficio, se opusieron y anuncian un paro contra
contra este proyecto, que sepan que no daremos nuestro brazo a torcer y que su época de vagancia e ineficiencia educativa llegó a su fin. Esta propuesta de bono fue planteada por muchos de la academia e incluso defendida por gremios Nobel. El primero en responderle fue Alejandro Campo. Polo, a los profesores no les gustó que escribieras que presentó Paloma Valencia y yo, pues el mismo FECODE le dijo: este mensaje no amerita respuesta. La importancia de defender una educación integral, reflexiva y crítica, de luchar por la no privatización de la educación pública, se lee entre líneas de la enorme ignorancia de este texto. Nos quieren arrebatar nuestros derechos a los colombianos para favorecer los bolsillos de personajes como este. Además, agregaron, se robaron la conectividad, se robaron el PAE, no respondieron por la infraestructura educativa, no respondieron por las necesidades de la educación y ahora proponen bonos dizque para salvarla. Mentirosos, comiencen por responder por los 70.000 millones. Y ante la noticia publicada por El Espectador de que el Senado aprobó el primero de 4 debates, el proyecto de bono escolar, FECODE también comentó: y los docentes exigimos hoy en el paro nacional que ese proyecto de ley no pase más debates. La educación no es la caja menor para financiar las políticas del Centro Democrático.